Ya, a ver. Vale, barkatu. Arratsaldeon eta ongi El tren de los locos liburuaren aurkezpenera. Gurekin dugu Patxi Irurzun liburuaren idazlea. Eleberriaren dokumentazio lanetarako Arrasateko bibliotekako funtsak kontsultatu ditu eta ilusio berezia egiten digu horrek. Gurekin dugu ere Pierre Jean itzultzailea. Josu Arteaga zegoen iragarrita, baina azken orduko arazo baten ondorioz ezin izango du aurkezpena egin eta bere partez etorri da Pierre Jean. Asko eskertzen diogu esfortzua. Buenas tardes y muchas gracias por venir a la presentación del libro El tren de los locos. Para ello contamos con Patxi Irurzun, escritor del libro, que ha documentado parte de la novela con fondos de la Biblioteca de Arrasate, cosa que nos hace especial ilusión. Contamos también con Pierre Jean, que es traductor. Habíamos anunciado a Josu Arteaga, pero por un problema de última hora no va a poder hacer la presentación y de su parte lo hará Pierre Jean, al que le agradecemos mucho el esfuerzo. Él conoce muy bien la obra de Patxi y está traduciendo al francés algunos capítulos del libro. Así que es un plan B perfecto. Eskerrik asko bioi, muchas gracias a los dos por estar aquí. Zuei guztioi ere eskerrik asko eta beraiekin uzten zaituztet. Buenas noches a todos y todas. Sí, normalmente no estoy aquí, pero total que Josu se encuentra enfermo y así que tenemos que improvisar eso. Ya me presento, pero para decir, yo traduje el libro de Josu Arteaga, la historia de los hombres gatos, y otro excelente libro de un tal Patxi Irurzun que se llama Tratado de Ortografía, que todavía no ha salido en Francia, y también unos tantos capítulos que traté de poner en el editorial. Porque del Patxi que conozco como escritor, conozco dos caras, ¿no? Digo, uno de un registro más de diario personales, pero con temas universales, más satírico, que digamos, y que a mí me dio mucha risa. Por ejemplo, con sus dos últimos títulos, que son Tratado de Ortografía y Chucharía y Herodes, pero también te metiste en la novela histórica, con historia de pirata e inquisidores, con el tema de la conquista de América, y ahora vas con una historia del fin del siglo XIX, pues. Y, pues, ¿cómo te metiste tú en temas históricos, pues? Sí, bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, eskerrik asko liburutegiari ere bai, Olatzek esan duen bezala laguntza handia jaso nuen bere partetik, orduan plazer handia da hemen izatea. Ikusten duzuenez, nire euskara ez da oso ona, beraz, lasai egingo dut aurkezpena gaztelaniaz, zuek ez torturatzeko, eta hori, eta, bueno, eskerrik asko Pierre Jean, eskerrik asko, gracias Pierre Jean y a Josu, aunque no haya podido estar, por presentarme. Y nada, un poco respondiendo a la pregunta que me dices, pues bueno, sí que tengo como esas dos partes como escritor, ¿no? Esas dos personalidades, digamos, ¿no? De escritor de novelas históricas o de aventuras, ¿no? Porque a veces también me gusta clasificarlas dentro de un género concreto, porque bueno, también suelo a veces saltarme un poco los patrones de los géneros y así, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo otras novelas pues, que son más desenfadadas, más de, pues las dos anteriores a estas, por ejemplo, son dos novelas que cuentan un poco la historia de un cantante de un grupo de rock radical vasco que bueno, lleva una vida bastante anodina ahora, pero bueno, como contaré ahora a continuación, también tiene algo que ver un poco con estas novelas. Entonces, pues bueno, son como dos caras de la misma moneda. La novela histórica llegué un poco también por casualidad, porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de contar una historia sobre piratas vascos y sobre las brujas de Zugarramurdi y demás, y entonces, pues bueno, estuve durante mucho tiempo investigando ese tema hasta que al final me decidí a escribir la novela y la publiqué, fue bastante bien, me pidieron otra desde la editorial, yo dije que no, porque son novelas que, bueno, dije al principio que no, porque son novelas que hay que documentarse mucho, que exigen mucho trabajo, pero bueno, al final también escribí la siguiente, me volvieron a pedir otra y entonces, pues bueno, así fue un poco como entré en esta dinámica de escribir novelas históricas y de aventuras, de las cuales la última es este libro que voy a presentar hoy, El tren de los locos. A mí lo que me gusta, bueno, supongo que ha tenido que buscar en fuentes históricos, en archivos, porque esa última novela es como un viaje, pues. Es como un viaje entre así
4 ciudades, 4 lugares, que cada quien tiene su historia, que no vamos a decirlo todo a la gente, pero a mí lo que me ha gustado mucho es que muchas novelas históricas, las malas, bueno, lo que a mí no me gustan, es que se creen obligados de poner personajes históricos conocidos a cada etapa. Tú no lo haces así. Entonces, ¿cómo lo desarrollas tú? A nivel de fuentes y... Sí, bueno, el tema de la documentación, pues bueno, es quizás lo más farragoso a la hora de escribir una novela histórica, pero también es lo más, no sé, lo que más satisfacciones te da, porque vas encontrándote a cada paso con historias, ¿no? En ese caso sí que tratas con historias de verdad, ¿no? Con personajes reales, como algunos de los que aparecen en el libro, pero bueno, yo sí que suelo vehicular un poco las novelas pues a través de personajes ficticios, que en este caso son 2 en concreto, que se llaman Salvador y Mauricia, y bueno, pues un poco son ellos los que van vehiculando esa historia, ¿no? Pero bueno, realmente en esta novela yo creo que el personaje central, digamos, de la novela viene a ser el propio balneario de Santa Águeda, ¿no? Balneario y después psiquiátrico, ¿no? Porque, bueno, ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Siempre me había llamado la atención esa historia, y como un lugar tan distinguido y tan aristocrático, de repente, pues como consecuencia de una manera accidental o inesperada, ¿no? Como fue el magnicidio de Cánovas, pues cae en desgracia y en menos de un año acaba convertido en algo que parece justamente lo contrario, ¿no? A todo ese ambiente tan distendido y tan superficial, ¿no? Como es un manicomio, ¿no? Entonces, pues bueno, es una historia de auge y caída, digamos, que también es algo como que me va atrayendo últimamente, no sé muy bien por qué, ¿no? Esas novelas también de ese cantante de rock radical también viene a ser un poco eso, ¿no? Pues un momento de subida y otro de bajada. Yo creo que igual es también como la vida misma, como ya estoy haciéndome un poco mayor, ¿no? Pues ya también empiezo a ver la cuesta abajo, ¿no? Pero bueno, entonces el punto de partida es ese, ¿no? El propio escenario, o sea, en este caso, no sé, los escritores siempre a la hora de contar el origen de las novelas, siempre a veces nos ponemos un poco como estupendos y decimos, bueno, yo quería escribir una novela sobre el amor o sobre la soledad o sobre temas así como muy grandilocuentes, y a veces el punto de partida son cosas más mundanas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tenía el decorado, como digamos, ¿no? Ese escenario de Santa Águeda, y lo que tenía que hacer a partir de ahí era, pues bueno, rellenarlo primero creando mis propios personajes, luego investigando un poco también en las costumbres de la época, que bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? Ya comentaré luego también un poco, pues como la fotografía de muertos o el uso de la morfina, ambientes también curiosos, ¿no? Porque la novela, como has dicho tú, transcurre por diferentes ciudades y los bajos fondos principalmente. Sí, porque en todos los lados donde viaje tu personaje se mete en un mundo subterráneo que no se conoce generalmente, que no logra... Bueno, a veces en la literatura de la época hay cosas que por aquí, por allá, pero... ¿Y eso dónde lo encontraste, todo eso? Eso también, bueno, pues... Ese es un mundo subterráneo. Sí, bueno, eso es también ya una debilidad personal también por esos ambientes, ¿no? Pero bueno, es a los que lleva un poco el personaje de Salvador, que es uno de los 2 personajes de la novela, ¿no? Como digo, la novela tuve o sea, siempre cuando escribes una novela histórica tienes que ambientarte mucho, leer muchas cosas de la época. Pues bueno, aquí, como ha dicho Lach, pues estuve también pues viendo los archivos, conociendo cosas, etcétera. Luego, pues también con lecturas de la propia literatura de la época. Está la suerte de que para entonces ya existía los periódicos están digitalizados hoy en día, puedes descender a muchos niveles con la hemeroteca. Pues hay revistas, por ejemplo, de moda femenina de la época, pues con dibujos, con todo tipo de detalles, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue un poco como fui rellenando un poco toda esta historia, ¿no? Realmente el punto también en el que hace caer en desgracia, digamos, a Santa Águeda es ese magnicidio, ¿no? de Antonio Cánovas del Castillo, que bueno, el día 8 de agosto de 1897 pues, bueno, recibe 3 tiros por parte de Michel Angiolillo, ¿no? El anarquista italiano, y bueno, a mí también me llamaba la atención, me resultaba llamativo, bueno, aquí probablemente en Arrasate no sea así, ¿no? Y la historia sea bien conocida, ¿no? Pero
pero fuera pues no es tan conocido, que yo, por ejemplo, siempre lo comparo con el asesinato de Kennedy, ¿no? Del que conocemos un montón de detalles, hemos visto imágenes, etcétera, y aquí, bueno, pues ha habido 5 magnicidios por aquella época. También pues se asesinaron a otros presidentes como a Prim, Canalejas, Dato, etcétera. Luego, posteriormente, pues también Carrero Blanco, etcétera. Y bueno, y son menos conocidos, ¿no? Y este en concreto de Cánovas, pues bueno, nos toca de cerca, ¿no? O sea, sucedió aquí al lado, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que no era tan conocido, ¿no? Y luego también me llamaba también la atención el hecho de que Cánovas era una figura muy importante para la época bueno, y sigue siendo, porque para algunos políticos de derecha, sobre todo Aznar y demás, sigue siendo un referente político, ¿no? Y tuvo esa importancia que digo por el hecho de que fue un político que bueno, restauró a los Borbones, por ejemplo, ¿no? O suprimió los fueros vascos, ¿no? Fue el que inició el sistema del cupo. Luego también, pues, y bueno, y sobre todo... De la guerra con Cuba. También, claro, la guerra con Cuba, en fin. Y luego, sobre todo, y esto es lo importante en la novela, fue un político que llevó a cabo una represión atroz contra los anarquistas, ¿no? Sobre todo en Barcelona, a raíz de otro atentado anarquista que hubo, en el que murieron varias personas. Bueno, nunca ha estado muy claro tampoco si realmente fueron los anarquistas o si fue uno de esos atentados que se llaman ahora de falsa bandera, porque bueno, dicen que la bomba se tiró cuando ya habían pasado las autoridades y los que murieron fueron civiles. Entonces los anarquistas decían que no habían sido ellos. El caso es que Cánovas pues ordenó un montón de detenciones, fueron torturadas y ejecutadas un montón de anarquistas, que fueron recluidos muchos de ellos en Montjuïc, y a raíz y ese es el motivo por el que Angiolillo dice que atentó contra Cánovas, ¿no? Él siempre defendió que lo hizo en solitario y para vengar a sus compañeros anarquistas, ¿no? Hay más teorías que dicen también, por ejemplo, que venía financiado también por los independentistas cubanos, etcétera. Pero bueno, su argumento siempre fue ese, ¿no? Que él había atentado para vengar a los anarquistas, ¿no? Y bueno, y que era una cosa bastante desesperado, porque él sabía que iba a dejar su pellejo en esto. Efectivamente, sí, él era consciente de lo que se jugaba ahí, de que iba a acabar como acabó, pues en Vergara, siendo ejecutado a garrote vil, en un juicio muy rápido, ¿no? Un juicio farsa, digamos. Pero bueno, todas estas historias que aparecen en la novela son quizás las que he tratado con más rigor histórico por pues todo el hecho del atentado en Sant'Àgueda, pues el traslado a Vergara, ¿no? a la cárcel, los últimos días de Angiolillo, un poco también porque me lo permitía, como he dicho antes, la hemeroteca, ¿no? El poder acceder a periódicos de la época en los que, bueno, tú puedes entrar y saber el día exacto en el que, por ejemplo, el día que tuvo lugar el magnicidio, pues entré a leer periódicos del día y me encontré con que, bueno, cuando Cánovas está sentado en una galería leyendo el periódico cuando Angiolillo le dispara 3 veces, ¿no? Y está leyendo un ejemplar de un periódico que se llamaba La Época, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que hice fue buscar en ese periódico qué era lo que se publicó ese día, ¿no? Y hubo una cosa muy curiosa que me sucedió, y es que bueno, resulta que, bueno, como se estilaba en la época, pues se publica en la última página un folletón, ¿no? Una de estas novelas por entregas, que en este caso una novela de Juan Valera. Y en un momento de esa novela, del capítulo de ese día, hay un personaje que le dice a otro: te voy a volar la tapa de los sesos, ¿no? O Entonces, claro, yo ya empiezo ya a imaginar, ¿no? Y a pensar que, claro, ¿qué pasa si resulta que en el momento en que Cánovas recibe el disparo, precisamente lo que está leyendo es eso, ¿no? Sí. Qué casualidad, ¿no? Sí, que no sabes si está en una novela o en... Sí, ¿no? Que llega un poco... Entonces, eso ya entra en el terreno un poco de la especulación, pero bueno, es una cosa que pudo haber sucedido, ¿no? Y luego hay también más personajes reales que aparecen en el libro, como por ejemplo el verdugo. El verdugo, ¿no? Sí, porque hay una dualidad entre Angiolillo y el verdugo, entre las dos figuras. Sí, la figura del verdugo que bueno, Josu, que no ha podido estar hoy, también la retrató en un cortometraje que hizo, ¿no? También es una figura curiosa, ¿no? Porque este verdugo, en el que por cierto dicen que se inspiró
Berlanga para hacer la famosa película del verdugo. Era un verdugo, podemos decir, así entre comillas, humanitario, ¿no? Porque bueno, él se preocupaba mucho de que los presos que ejecutaba que no sufrieran, ¿no? Entonces perfeccionó mucho, se obsesionó un poco con perfeccionar su herramienta, el garrote vil, ¿no? Y en que la muerte fuera muy rápida, ¿no? Entonces para ello lo que hizo era de Burgos, y lo que hizo fue pues ir recogiendo perros y gatos callejeros, ¿no? Y probándolos con su garrote vil, y hasta que, bueno, llegó un momento... porque este tipo tuvo un montón de clientes, además. Sí, clientes. De clientes. Sí. Sí, bueno, la vida de los verdugos también hay por ahí algún libro interesante, ¿no? Y algún documental que es curioso, ¿no? Porque igual, claro, les tocaba actuar, digo actuar también porque este verdugo... llevaba el garrote vil en un estuche que él llamaba la guitarra, ¿no? Y pues bueno, igual les tocaba pues cada 3 o 4 meses. O sea, en ese sentido era un trabajo más o menos plácido, digamos, pero claro, luego llegaba el día de la ejecución, ¿no? Y bueno, a propósito de lo de la guitarra, resulta que otra casualidad del destino es que uno de los hijos de este verdugo acabó siendo guitarrista, pero de los de verdad, con una guitarra de verdad en Bilbao, ¿no? O sea, Eso no se inventa. no, es casi como te pones a escribir una novela y no sale así, ¿no? Entonces, pues bueno, todos esos personajes reales están en la novela. Otro, por ejemplo, también personaje real que retrato, y también su lado más luminoso y su lado más oscuro, es el del padre Meni, ¿no? Aita Meni, que bueno, como es sabido, fue quien fundó, quien compró realmente el balneario cuando este cayó en desgracia, y quien fundó allí el que fue el primer manicomio en Euskal Herria, ¿no? Y hasta entonces los locos, ¿no?, del País Vasco pues o se encerraban en gambaras y estaban ocultos a toda la gente, o se llevaban a Zaragoza, a Valladolid principalmente, ¿no? Entonces, cuando se abre este manicomio en Gesalíbar, se traen a esos locos desde Zaragoza y desde Valladolid en unos trenes, ¿no? De ahí viene el título de El tren de los locos, ¿no? Y estos manicomios que hizo Aita Meni pues eran muy avanzados para la época, daban mucha autonomía a los pacientes, ¿no? A los clientes, como has dicho tú, ¿no? Y ese es un poco el lado luminoso de Aita Meni, pero resulta que yo, claro, investigando también en lo mismo en periódicos de la época, me encuentro de repente con una noticia que me hace ver que también había un lado oscuro, ¿no? De esta figura histórica, ¿no? Y es el hecho de que en uno de los manicomios que él había abierto en Madrid, el de Cienpozuelos, pues recibe una denuncia de la madre de una paciente que la acusa de haber violado a su hija, de haberle provocado abortos, de haberle contagiado alguna enfermedad venérea, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, eso fue una cosa inesperada con la que yo no contaba a la hora de escribir el libro, ¿no? Que bueno, luego, desde un punto de vista novelesco, también da mucho juego, ¿no? Que un personaje tenga como esas dos caras. Bueno, ahí también fue juzgado todo esto y realmente salió absuelto, ¿no? Pero también se dice que invirtió mucho dinero un poco en lavar su imagen y en influir en los jueces. Y bueno, es curioso consultar algunos ejemplares de periódicos, sobre todo de izquierdas de la época, pues viendo cómo se referían a él de una manera muy furibunda y pues llamándole frailucho y truchimán y demás, bueno, una serie bueno, fue una cosa que tuvo cierta repercusión en su momento, ¿no? Y yo creo que de alguna manera también había pasado desapercibida hasta ahora, ¿no? Hay otro personaje histórico que es un personaje más periférico que, digamos, que es el personaje de Sara. Que Bueno, existió, sí. de verdad. Bueno, no sé si se llamaba Sara de verdad, pero que hasta hicieron en Francia una película sobre ella. ¿No? Sí, es un personaje inspirado también en aquella época era muy habitual el hecho de que circularan por las ciudades lo que se llamaban zoos humanos, ¿no? O sea, que se exhibía a gente con anomalías físicas o sexuales, etcétera, ¿no? Y en el libro, de hecho, hay uno de los personajes es un personaje que tiene 2 penes, ¿no? Y entonces, pues bueno, y uno de los personajes también que aparece es esta Sara, que está inspirado en Sara, tengo por aquí el nombre, bueno, una mujer sudafricana
que tenía unas nalgas desmesuradas, gigantescas, ¿no? Y que también pues estuvieron paseándola por Europa y exhibiéndola pues como si fuera también un animal de feria, ¿no? Y bueno, antes me has comentado, por cierto, que hay una novela, una película sobre... Su pasaje sobre los salones así de la burguesía parisina, de la alta sociedad, que le encantaba ver lo que llamaban la Venus de Hottentotta. La Venus de Hottentotta, además me he visto ahora Sarah Barhan se llamaba. Y luego también hay otro personaje histórico, por acabar un poco ya pasar a los ficticios, a los que ya he puesto de mi cosecha, que lógicamente pues es el de Angiolillo, ¿no? Michel Angiolillo, el anarquista que comete el atentado, que bueno, también es un personaje que se retrata en la época a veces de forma contradictoria, ¿no? Porque algunos periódicos hablan de él diciendo que es un monstruo con una mirada aviesa, un poco también van preparando un poco ese juicio que se hace contra él, ¿no? Y alguien el que es condenado a pena de muerte en apenas unos días, ¿no? Un par de semanas. Pero luego también hay otros que, por el contrario, dicen que bueno, que era un hombre muy elegante, muy culto, ¿no? Entonces, no sé, están esas dos visiones un poco contradictorias, ¿no? Y luego, pues bueno, él se registra en el balneario como periodista italiano, ¿no? Como corresponsal de Il Popolo, un periódico italiano, porque bueno, Cánovas, el presidente que iba a tomar las aguas, no era la primera vez que fue a Santa Águeda a tomar las aguas. Por cierto, él decía que ese lugar, el balneario de Santa Águeda, le daba la vida, una paradoja, ¿no? Porque al final también sería el que acabaría quitándosela, ¿no? Pues bueno, sí, el personaje de Angiolillo se registra como periodista, ¿no? Pero a la vez tampoco las tiene todas consigo y también dice que padece faringitis crónica, ¿no? Con lo cual pues no está obligado a hablar demasiado con los demás clientes y ni a despertar sospechas por su acento extranjero y tal, aunque bueno, también hay otra cosa curiosa que he encontrado también, y es que por ahí alguien dice que bueno, que eso daba un poco igual lo del acento extranjero porque los vascongados tampoco sabían hablar muy bien el español y no se distinguía mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese personaje de Angiolillo, pues bueno, también está muy presente en la novela y su última noche, ¿no? en Vergara, que luego otra paradoja también, pues con el tiempo acabaría convertido en un gasteche, ¿no? Y bueno, en la celda en la que él pasó esa última noche, pues es hoy en día la Angiolillo Liburtegiano, una biblioteca centrada en temas en libros anarquistas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, son cosas curiosas, ¿no? del destino. Estos son los personajes históricos. Y luego están los ficticios, que bueno, puedo contar un poco también si queréis, ¿no? Algo sobre ellos. Bueno, pues estos dos personajes que son los que vehiculan un poco la novela son Mauricia y Salvador, ¿no? Mauricia es una chica que ha trabajado desde que era muy pequeña porque ha sido acogida en Santa Águeda siendo huérfana muy pequeña en el balneario y bueno, desde pequeña ha trabajado ahí, conoce todos los secretos, todos los misterios de ese lugar, ¿no? Y bueno, viene a ser un poco la encarnación o la personificación de ese personaje principal que es el balneario y posteriormente el manicomio, ¿no? Es también un personaje que a lo largo de su vida no ha tenido muchas relaciones afectivas, ¿no? Porque la gente siempre está en un lugar como Santa Águeda, pues siempre está de paso y entonces, pues bueno, su principal relación afectiva es precisamente con eso, ¿no? Con el balneario, ¿no? Entonces, cuando este lugar cae en desgracia, ella siente un poco que su mundo se viene abajo, ¿no? Y que toda la ligazón un poco que tiene con lo terrenal, pues se esfuma, ¿no? Y al mismo tiempo se da la impresión que su mundo se cae, pero que ella, aunque espera algo, se fortalece poco a poco, se vuelve más fuerte también. Sí, claro. Y luego es también un poco la relación que mantiene con Salvador, que es su novio, un pelotari anarquista que ha estado trabajando un verano allí como fontanero, ¿no? en el balneario y que bueno, pues él después del atentado tiene que salir un poco, fugarse, ¿no? De salir de Santa Águeda y empieza a hacer ese recorrido del que has hablado antes por diferentes ciudades, ¿no? Por Barcelona, París, Madrid. Y entonces lo que va haciendo es mandarle a Mauricia una serie de cartas en las que le va contando
pues todo el mundo que hay fuera, detrás del muro, ¿no? Es un poco también como los ojos de Mauricia fuera del balneario, ¿no? Entonces son dos personajes. Por un lado está Mauricia, que es está buscando de alguna manera alzar el vuelo, encontrar su propio camino, ¿no? Yo creo que la novela también es un poco una historia también de búsqueda, ¿no? de la libertad. Odisea. Sí. Odisea, pues. Sí. Y luego está pues Salvador, que él, por el contrario, que pues ya ha tenido una vida muy intensa y lo que busca quizás es en vez de alzar el vuelo, posarlo, ¿no? Posarse, vuela, digamos, con una ala herida, bueno, de hecho es cojo, ¿no? Entonces, pues bueno, son mundos, o sea, mantienen una relación sentimental entre ellos, pero a la vez son un poco incompatibles, ¿no? Y hay una historia de amor ahí un poco complicada entre ellos. Y en este caso, aunque son personajes ficticios, también tengo que decir que hay una anécdota que de alguna manera me inspira para crearlos, ¿no? Y es otra historia real que sucedió en Santa Águeda 2 años antes del atentado, ¿no? En 1895, cuando Cánovas también viene a tomar las aguas. Y como he dicho antes, junto con él, pues siempre venía una playa de periodistas que le seguían y de lo que venían a ser los paparazzis de la época, ¿no? Entonces uno de ellos, un fotógrafo, quiere sacarle una foto pues en la bañera, ¿no? Cuando está en la bañera, porque bueno, dice que así la va a vender mejor, que es más fresca, nunca mejor dicho, la foto, etcétera. Entonces, claro, para acceder a ella, a esos aposentos, a esa bañera, tiene que contar con la ayuda interna de algún trabajador, ¿no? De algún bañero, como se llamaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que hace es recurrir a una pareja de trabajadores del balneario, un chico y una chica, que pues tenían una historia de amor. Yo creo que, por lo que se cuenta, deberían llevarla en secreto. Y lo que hace es prometerles, a cambio de que le permitan acceder hasta esa bañera en la que estaba Cánovas, pues él les cede su habitación, ¿no? Para que puedan culminar su amor, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso está recogido y de hecho la foto al final la hizo y está por ahí, aparece en un semanario de la época. El Diario Vasco también sacó hace algún tiempo pues la historia. Entonces, pues bueno, no son exactamente esos dos personajes, pero bueno, sí que me inspiró en ellos para bueno, armar un poco estos dos personajes, ¿no? De Mauricia y Salvador. Porque además se puede leer como una novela negra, o sea que hay una venganza, hay una estafa, hay una venganza, hay una búsqueda y todo eso es lo que lleva a la trama del libro. Sí, Con sí, esa sí. odisea. Hay una historia de persecución y de venganza, que es la que inicia Salvador cuando sale del balneario, bueno, ya del manicomio, y bueno, y que le hace recorrer los bajos fondos, ¿no? La novela, bueno, está mal contar los finales, pero los principios igual no está tan mal, ¿no? Entonces, pues bueno, la novela empieza con una escena que a mí me parecía como muy potente, que era pues el ruido de una pelota golpeando una pared, un frontón, ¿no? El frontis de un frontón, que es un ruido que bueno, pues evoca un poco como un disparo a veces, ¿no? Entonces, a partir de ahí es también cuando me planteo pues que pueda haber una historia pues más negra o policíaca, ¿no? Porque bueno, mi idea inicial tampoco la tenía muy clara. Yo, de hecho, lo que quería era más bien escribir una novela medio pornográfica, que hay escenas eróticas y tal, pero bueno, le rebajé un poco el tono. Hay al final una mezcla de géneros que, bueno, luego ya contaré un poco esto, ¿no? Y bueno, esa historia de persecución y de venganza es la que nos lleva siguiendo a Salvador por diferentes lugares, ¿no? Por esos bajos fondos de París, de Barcelona, de París, Madrid. Barcelona, sí. Podemos empezar igual hablando sobre París, ¿no? Que es el primer lugar y que, bueno, tú conocerás bien, porque tú eres también medio apache, ¿no? Como No soy ninguno parisino. no es parisino, pero bueno. No, pero sí, está tu visión de las pandillas de la época, porque sí, en París, al finales del siglo XIX, al principio del siglo, había una terror urbana que eran pandillas de jóvenes que la prensa de la época llamó los apaches, como los apaches de Estados Unidos, Sí. y que eran así. Y entonces
a un momento dado se da hasta una batalla campal en la Plaza de la Bastilla. ¿Existió esa batalla? Sí, sí, sí. Y Eso lo encontraste en los periódicos de la época también. Sí, 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 que bueno, pues Salvador llega a París y se encuentra con eso, ¿no? Con ese mundo de... Con ese inframundo, sí. Ese inframundo de los barrios, sobre todo periféricos, que estaban dominados por bandas de delincuentes juveniles, ¿no? Que tenían su propia subcultura porque tenían pues su forma propia de vestirse, su jerga, sus bailes, ¿no? Sus canciones. Sus canciones, sus armas también. Es curioso, por ejemplo, también lo de los bailes, ¿no? Porque en los bailes o sea, estas pandillas tenían aterrorizada a la ciudad y luego lo que bailaban era representar un poco, pues por ejemplo, con las llaves que hacían para robar a sus víctimas, ¿no? O, por ejemplo, un baile muy típico era pues como un proxeneta pues escenificaba cómo le golpeaba a la prostituta, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que también a esos bailes acudían muchas de las gentes de clase alta que en la realidad estaban aterrorizados por esas cosas, pero en la ficción o en esa traslación a la cultura pues les gustaba, ¿no? O sea, es un poco curioso, ¿no? Sí, pero venían para emocionarse. Sí, sí. Igual hubo un cantor de la época que se llamaba Aristide Bruant, que hizo muchas canciones de Apache, y la mayoría, una parte de su clientela era gente de la alta sociedad que venían así para tener algo de un toque de emoción a ir a los bajos fondos. Pues. Sí, siempre había un poco como esa atracción a veces pues, de la aristocracia por los bajos fondos, ¿no? Y bueno, el caso es que bueno, pues Salvador se introduce en ese mundo, va conociéndolo y bueno, pues está retratado en la novela, que bueno, pues no sé, era algo que me atraía y me parecía muy, muy interesante. No eran también estos jóvenes, venían a ser un poco también como los hijos o los nietos de los obreros de la comuna, ¿no? Que eran, bueno, igual se veían bueno, habían perdido sus ideales, ¿no? Anarquistas y se habían virado un poco más hacia la delincuencia, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que luego, viendo un poco más o investigando un poco más en ese movimiento Apache, luego otra vez volvieron un poco a reconducirse hacia el anarquismo, ¿no? Y hacia la política. Unos que sí, otros que en la delincuencia. De todo modo, si miramos las canciones de la época y todo, muchos cantan la guillotina. O sea que había que hacer de sí mismo un hermoso cadáver. O sea, sabían que tenían que acabar en la cárcel o en la guillotina y subirse a la guillotina con todo honor, con todo así, bien, ¿no? Sin temblar, sin llorar, sin nada. Es eso. Y además, y del lado del Estado francés han creado especialmente para esos jóvenes parisinos lo que se llamaban los batallones de África, que eran donde mandaban los soldados al sur de Argelia, de Tunisia, para castigarlos, pues. La legión, ¿no? No era la legión, eran los batallones de África que eran especialmente hechos para los parisinos de los suburbios. Sí, curioso, que era pues. ¿Cómo decir? Un batallón de castigo, pues. Sí, sí. Pues bueno, entonces están presentes esos bajos fondos, ¿no? de París. Y luego de París, Salvador va a Barcelona. Y bueno, hay un momento en la novela en el que se dice que las periferias de todas las grandes ciudades son muy parecidas entre sí, ¿no? Y que igual para alguien que vive en esas periferias es más fácil llegar a la periferia de otra ciudad que al centro de su propia ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, él acaba en Barcelona persiguiendo el rastro de otro pelotari, ¿no? Y se encuentra también con esta Barcelona que está en un estado también prerevolucionario, también de bajos fondos, también pues hay, pues no sé, por ejemplo, por citar también alguna cosa curiosa, la morfina, ¿no? La morfina era como de uso muy corriente en la época, de una manera más recreativa y también por parte de las clases altas, ¿no? Era una droga que se pone de moda de repente, ¿no? Y que hasta tal punto que bueno, pues esas clases altas pues se encargan que les fabriquen jeringuillas de oro, ¿no? o van a lugares muy, muy selectos a que alguien les inyecte, o incluso pues he llegado a encontrarme con gente que ya llevaba la vía puesta, preparada ya continuamente para que pues, el chute fuera más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco, da un poco también, es bastante elocuente sobre lo que es las costumbres de la época que nos llaman la atención, ¿no? Y luego ya, pues para acabar un poco con este periplo, la tercera parada en este viaje es Madrid, que es el Madrid
Madrid que han retratado escritores como Baroja o como Galdós, etcétera, el Madrid de los descampados, de los cementerios, del Rastro, ¿no? Que el Rastro, bueno, hoy en día es un lugar bastante céntrico en Madrid, pero en aquella época no lo era tanto. Y bueno, de hecho, en la novela también se cuenta de dónde viene ese nombre del Rastro, ¿no? Porque bueno, el Rastro estaba ubicado en donde se encontraban los mataderos, ¿no? Y donde se despellejaban las reses, etcétera. Entonces luego cuando se trasladaban todas las vísceras, etcétera, pues los carromatos iban dejando un rastro de sangre, ¿no? Entonces bueno, ahí viene ese nombre del Rastro, ¿no? Y nada, pues bueno, él en Madrid también pues recorre estos submundos, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, con un fotógrafo con el que antes había tenido relación en el balneario, se vuelve a reencontrar y este fotógrafo ahora está dedicado a... ¿La especialidad? Sí, su especialidad es retratar a muertos, ¿no? Que era también una costumbre de la época, ¿no? Los retratos de muertos, ¿no? En fin, estamos a finales del 19 y en aquella época, pues claro, la gente igual pasaba toda su vida sin que nadie le hubiera hecho una fotografía, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que había a veces la costumbre de que, como recuerdo de esa persona, se le hiciera una foto una vez muerto, y lo curioso es que a veces se le ponía en situaciones como cotidianas, ¿no? Como si estuviera vivo, ¿no? Pues igual con su familia comiendo, o si era un niño pues con sus hermanicos ahí, ¿no? Todos juntos, y el otro pues como uno más. En fin, eso es fácil encontrar también si entráis en internet y ponéis fotografía de muertos, pues muchas, bueno, son un poco macabras algunas, pero bueno, se encuentran, ¿no? Este tipo de fotos. Bueno, entonces hay también un libro que ha publicado hace poco Carlos Areces, el actor, sobre eso, ¿no? Fotografía de muertos, y bueno, pues vives también esa serie de peripecias, Salvador, junto con este fotógrafo. Y es la misma época que es la edad de oro del espiritismo, de hablar a los muertos, a los espíritus, y de tratar con fotografiar el alma. Unos creían que iban a poder coger el alma nada más con una fotografía. Sí, la verdad que finales del 19 es una época muy curiosa, es una época de cambio y de crisis que en ese sentido también tiene bastante que ver con la nuestra, ¿no? Está la crisis del 98, y bueno, pues sí, están todo ese tipo de cosas que nos llaman hoy en día la atención, ¿no? Y la novela en ese sentido también es una novela de ambientes, ¿no? Yo creo que gente que la ha leído ya me ha comentado mucho que está muy bien reflejado en los ambientes, y no solo de esos bajos fondos, sino otros que también he querido trasladar, como es por ejemplo el tema de los frontones, ¿no? Que en aquella época de repente se pone de moda los frontones, la cesta punta, se empiezan a construir frontones pues majestuosos, muy grandes, no solo aquí, sino también en Madrid, en Barcelona, que había 2 o 3. Luego más tarde también se iban a otras ciudades, o se abrieron frontones, Euskal Jais, o Jaialais, pues ya sabéis, ¿no? Un montón en Florida, en México, en Egipto, etcétera, ¿no? Pero bueno, en aquella época estos primeros frontones, pues bueno, convierten a esos pelotaris en una especie de ídolos, porque bueno, entonces todavía no existían los deportes de masas como el fútbol, y bueno, pues eran frontones que igual podían albergar a 6.000 personas. Los pelotaris salían en cromos, ¿no? Junto con el chocolate, etcétera. Y claro, bueno, y luego está asociado a todo eso también todo el mundo de las apuestas y demás, que bueno, no era solo algo propio de los grandes frontones, sino que igual incluso era más curioso las apuestas que se hacían en pueblos pequeños, o pelotaris como Salvador, que van haciendo giras por fiestas de pueblos, etcétera, en los que, pues bueno, ahí entra un poco el mundo de la picaresca, de apuestas muy curiosas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, pues un pelotari contra 3, un pelotari contra 2 atados por los pies con una cuerda, La mano atada atrás, otro, pues no sé, por ejemplo, uno que me hizo mucha gracia, uno que aparece con un perro y le reta al contrincante, él libre y el otro con su perro atado a la pierna. Entonces, claro, lo que hace cada vez que va a restar el otro la pelota es llamarle al perro, ¿no? ¿No? Con lo cual pues se desequilibra. Y luego hay muchas de ese tipo curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues una de un pelotari contra otro que lleva un arado romano en la cabeza, en la que a priori el que sale beneficiado es el que no lleva nada, ¿no? Pues resulta que luego el que lleva el arado, cada vez que iba a restar la pelota y se giraba, pues el otro tenía que agacharse para que no le cortara la cabeza, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, pues bueno, todo ese mundo de
la pelota tiene todo ese tipo de curiosidades, ¿no? En fin, no sé, en Pamplona, por ejemplo, en Iruña, que es de donde soy yo, había un frontón en La Mañueta que era un frontón pequeño, pero bueno, en el que se estilaba mucho ese tipo de apuestas, ¿no? ¿Que eran clandestinos? ¿Como apuestas? No No, siempre. yo creo que no estaba tampoco, pues eso, perseguido ni nada, ¿no? Quizás sí que eran apuestas más de andar por casa, ¿no? Pues bueno, sí que había auténticos profesionales o pícaros que se ganaban la vida así, ¿no? Pero bueno. Y luego, bueno, ahora que he contado alguna anécdota, me he acordado de otra que no tiene que ver con esto, pero sí con algo que he contado antes, que es respecto al título, ¿no? El tren de los locos, esos trenes que llegaban pues en este caso a Santa Águeda, o al manicomio de Pamplona también, que es manicomio vasco-navarro, se llamaba, por cierto, en el que, bueno, yo además he vivido muchos años al lado, ¿no? O sea, tenía el muro del manicomio al lado. Y en su día también, cuando se inaugura ese manicomio, también llega un tren de estos trenes de los locos, y es recibido con mucho boato, con una banda de música, con periodistas que van allí, ¿no? Y uno de ellos se acerca a uno de los locos a buscar alguna declaración y demás, y le dice: ¿usted qué es? ¿Epiléptico? Y el otro contesta: no, yo soy de Cascante. Entonces, pues bueno, es una cosa que además, bueno, yo el chiste lo he replicado o lo he adaptado aquí a Santa Águeda, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé. Entonces, pues bueno... Entonces, entre ese tipo de personaje y los ambientes te puedes permitir también un toque de fantástico en tu novela Sí. de vez en cuando. Sí. Sí, bueno, y luego también, ya que he contado esa pequeña anécdota, también es una novela que tiene sus pasajes de humor, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, pues está todos esos mundos un poco sórdidos, como pueden ser los bajos fondos o un manicomio, etcétera, pues bueno, también he intentado que el humor esté presente, ¿no? Que bueno, además en estas novelas históricas no tanto, pero bueno, sí que en la mayoría de mis novelas es como un estilo, una referencia bastante habitual, ¿no? Y entonces, bueno, sí que hay algún que otro pasaje pues divertido. Las escenas eróticas también tienen un poco su punto de pues chusco, digamos, ¿no? Y bueno, y ese es otro también, bueno, no sé, la novela en realidad yo creo que tiene una especie de mezcla de géneros, ¿no? No sabría tampoco muy cómo definirla, ¿no? Porque sí que es una novela histórica, porque transcurre en una época determinada, ¿no? Que no es la nuestra, con lo cual, pues bueno, ya per se, ya de por sí es una novela histórica, pero tiene también esa componente de novela policial o negra, ¿no? Por el tema de la persecución. de la persecución, de la venganza, La venganza. y de la estafa. Y luego también es una novela, pues eso, con esos pasajes eróticos que bueno, yo creo que también, como he dicho antes, igual mi primera intención era esa, ¿no? Era que fuera una novela pues erótica, incluso pornográfica, porque me lo pedía un poco también la propia... ¿La editorial? No, no, Ah, perdón. no, la propia historia. No, bueno, no sé. Me habría asustado si me hubieran pedido eso. No, pero bueno, el propio espacio del balneario, ¿no? Que era como muy dado a eso, ¿no? Un ambiente como muy superficial, de mucho coqueteo, ¿no? Pues bueno, ese tipo de escarceos amorosos, pues bueno, daba pie un poco a que sucedieran ese tipo de episodios. Pero luego también es que la época, la propia época, también es la época que son un poco los albores de la pornografía, ¿no? Empiezan a aparecer pues novelas, bueno, hay algunas novelas, pues bueno, las 11.000 vergas, ¿no? De Apollinaire, pues, Y también no se fotografía solamente a los cadáveres. sí, efectivamente. Empiezan las fotos de arte. Sí, sí, las fotos eróticas, que incluso las películas, que por cierto, una de las primeras películas pornográficas en España vienen a ser una especie de encargo del rey, ¿no? de Alfonso XIII, que era muy, bueno, ya la familia ya pues es aficionada al tema, ¿no? Y bueno, pues lo que hacía él era encargarlas, ¿no? Y así es como empiezan las primeras películas pornográficas, ¿no? Pero luego también, enseguida también empiezan a aparecer novelas de kiosco, ¿no? Las típicas novelas había colecciones que llamaban la novela galante, la novela picaresca, la novela que, bueno, al fin de cuentas eran eso, novelas de corte erótico. De hecho, pues bueno, algunas ya el propio título dejaba bien claro todo, porque
pues no sé, había, pues, recuerdo una que era Mi hermanito el calvo, otra Cuidado con las curvas, pues bueno, ese tipo de historias, ¿no? Y entonces, pues bueno, y luego está todo lo que he contado antes también referido a las anomalías sexuales y a los zoos humanos, que era también muy propio de la época el exhibir a gente pues que tenía ese tipo de deformidades, ¿no? Como fenómenos de feria que iban circulando por las ciudades. El caso de esta Otentote, Sara, ¿no? Pero bueno, y no eso, ¿no? También porque pues igual también se llevaba personas de color, ¿no? Negros, porque eran también una rareza, ¿no? No se veían por aquí, ¿no? Realmente. Entonces, pues bueno, y eso también ha perdurado hasta bien avanzado, bien entrado el siglo XX, ¿no? Yo tengo una fotografía en Bélgica en la que pues, se exhibe a un niño negro, ¿no? Y como un niño normal y corriente, y se está exhibiendo pues, como una cosa rara, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces todo ese ambiente también está reflejado en el libro, en esta novela que, bueno, pues es una novela, aparte de todo lo dicho, pues eso, también una novela de ambientes, ¿no? Se puede decir. Claro que no vamos a revelar nada de la conclusión, pero ¿cómo lo construiste eso? ¿Ya la tenías? ¿Ya tenías el final o...? Pues no recuerdo ahora, yo creo que... A veces cuando uno es que es curioso, ¿no? Porque cuando... Bueno, hay escritores que cuando se ponen a escribir un libro ya tienen todo como muy planificado, ¿no? Sí, sí. Todas las escenas y demás. Y hay otros como yo que habitualmente lo que hago es dejarme llevar, ¿no? O sea, Por los personajes. sí, un poco lo que vaya sucediendo. No siempre es así, porque sí que hay veces que, por ejemplo, en la primera de las novelas históricas de Los dueños del viento, la novela de los piratas, tenía muy claro cómo iba a ser ese final, ¿no? Entonces ya todo es un camino hacia ahí. En este caso yo creo que no lo tenía tan cerrado, ¿no? Pero claro, no lo puedo contar. No puedo contar el final, el principio sí, pero el final no. Pero sí que puedo contar una cosa que me ha sucedido después y que podría haber sido un final perfecto para el libro, que no, bueno, perfecto para el libro que no ha sido. Y es que, bueno, cuando uno escribe una novela de este tipo, no novelas históricas, está como muy metido en las cosas de la época y una vez que ha cerrado ya la historia, pues a veces sigue leyendo cosas relacionadas, ¿no? Y te van llegando cosas y anécdotas, historias. Y en este caso, pues bueno, poco después de escribir este libro se publicó un libro que se titula La increíble historia de la pelota vasca, el autor es Santiago Lesmes, y bueno, cuenta un poco pues curiosidades sobre el mundo de la pelota, anécdotas, etcétera. Y bueno, él leyó el libro, pues me dio un poco de apuro, digo, pero bueno, por lo que se ve pasé el examen, y me contó también pues alguna anécdota, y una de ellas me resultó muy curioso y me dio mucha rabia, y es que me dijo que bueno, cuando una pelota, bueno, el personaje Salvador se dedica también a coser pelotas, ¿no? A fabricar pelotas. Fabricar pelotas. Entonces, Santiago Lesmes lo que me comentó es que una pelota, una vez que se ha fabricado, que se ha cosido, hay que domarla, ¿no? Y hay que botarla un montón de veces, pues igual hay que darle 3.000 o 6.000 botes. Y entonces lo que se hacía en ocasiones para que lo hiciera alguien era llevarlo a los manicomios, y para que se entretuvieran los locos, pues les dejaban las pelotitas y botando, ¿no? Entonces, claro, dijo, esto que bien me había venido para incluirlo, ¿no? En alguna escena final, ¿no? Y, en fin, son cosas también a veces que pasan con los libros, ¿no? Hay otra cosa también que me sucedió, es con el manicomio de Valladolid, desde donde llegan algunos de estos locos a Santa Águeda, y bueno, ese manicomio primero estaba en una calle a la que llamaban la calle de los orates, no, los orates, o sea, los locos. Luego se trasladó a otro lugar, pero resulta que cuando Cánovas es asesinado, le cambian ese nombre a esa calle de los orates y le ponen la calle de Cánovas, ¿no? Con lo cual está como muy ligado, ¿no? Parece ser la figura de Cánovas pues al mundo de los locos, no sé por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, van sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Y de historias, ¿no? Igual sí que llega un momento en el que hay que parar y dejar de interesarse por los temas, ¿no? Por ejemplo, con el libro de los piratas, bueno, estuve casi 12 años. Yo escribo bastante rápido, pero ese en concreto no sé por qué. Me fui deteniendo mucho y investigando mucho, iba poco a poco y leyendo un montón de
de historias sobre eso, ¿no? Hasta que, bueno, ya hubo un momento que dije, bueno, tengo que parar porque si no, esto se va a convertir en una obsesión, ¿no? Sí. Y bueno, pues ese es un poco, no sé, todo lo que cuento en esta novela, que, pues bueno, uno de los escenarios principales efectivamente pues es, claro, Arrasate, ¿no? Mondragón, y el balneario y posteriormente hospital psiquiátrico, ¿no? No sé si tú mismo o si no, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues bueno, yo, si me la sé, pues contestaré. ¿Un comentario? ¿Nadie? Bueno, pues... Otro personaje de quien no hablamos que a mí me ha acariciado mucho es el contrabandista. Ah, bueno, sí. El Mugarari. Sí, hay un capítulo dedicado a un contrabandista que yo creo, bueno, yo la figura del contrabandista me parece interesante porque, bueno, también quería, o sea, sobre los locos tampoco entro demasiado a contar sus historias, etcétera, pero bueno, sí que quería, bueno, como he dicho antes, yo vivía al lado del manicomio y los veía de vez en cuando, ¿no? Los que estaban en régimen abierto, pues pasear por allí o se subían al autobús que yo cogía para subir al centro, contaban sus historias, sus batallitas, ¿no? Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿no?, qué había detrás de cada uno de esos pacientes, ¿no?, y de sus enfermedades, ¿no? Cómo habían llegado a ese punto, ¿no? Y era algo también que, bueno, también es algo que siempre que escribo algún libro me parece interesante, ¿no? El saber por qué alguien ha llegado a un punto, qué historia hay detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, como no podía contar las historias de todos los locos que aparecen, pues bueno, lo personifiqué en uno de ellos, que es un contrabandista que bueno, ha sufrido un shock en su vida y acaba, ¿no?, en Santa Águeda, ¿no? Y entonces, bueno, hace un poco ese recorrido o esa explicación de por qué pues, ha llegado hasta ahí, ¿no? Y luego también el mundo del contrabando también me parecía interesante, ¿no? Y también era pues propio de la época, ¿no? Y bueno, regional también. Y regional. Sí. Entonces, pues bueno, también está reflejado de una manera quizás más periférica, solo un capítulo, pero también aparece, ¿no? Sí. Bueno, pues... No sé, como digo, también ha sido para mí pues una inmensa suerte el poder, primero, documentarme aquí en la propia biblioteca y luego el poder venir aquí a presentar el libro, ¿no? También me da un poco me imponía un poco el que alguien, un forastero, digamos, pues contara una historia de aquí y pues no sé si en algún momento también he podido llegar a meter la pata, ¿no? También es cierto que, bueno, el Arrasate de hoy no es el mismo que el de hace un siglo y medio, ¿no? Pues bueno, también he consultado pues, planos de la época, etcétera, y bueno, es una labor también que bueno, pues lleva su trabajo, pero tiene también sus satisfacciones por estas pequeñas historias que a veces surgen alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, sin más os quería dar las gracias también por haber venido y bueno, te he traído algunos libros también por si alguien está interesado en que se lo firme y en llevárselo y nada, pues eskerrik asko. Eskerrik asko. La Cánovas, fuera Cánovas, pikaro gaizki ezila. Galdu zituen gari zelaiak, gailendu zaio sasila. Galdu zituen ifar garbileak, gailendu trumoin asila. Galdu zituen fueruak eta jaungoikuaren grazia. Galdu zituen bizilekuak, galdu du bere bizia.
irunakate, hiru mailakin bakoitza, buruan hiru korona eta petxuan hiru orratza. Amorilua hiru dobletan, tximista bezin zorrotza, hiru tirokin utzi zizuten zuri senarra hilotza. Hiru ezpatak zulatzen dute, senyora zure bilotza.